Una mujer desapareció sin dejar rastro desde su propia casa. Lo único que quedó atrás fue una serie de mensajes extraños. La policía inició una investigación, pero durante años no condujo a ningún lugar. Hasta que los detectives tomaron una decisión inusual, algo que parecía sacado de una película de suspenso. Fue entonces cuando la verdad, tan impactante como perturbadora, salió finalmente a la luz. Lisa Michie nació el 5 de agosto de 1983, en Calgary, Canadá. Desde pequeña mostró una pasión intensa por todo lo relacionado con el arte. A los 4 años comenzó a dibujar, y esa pasión la acompañó durante toda su infancia y juventud. En la preparatoria, descubrió también el amor por la música, al grado de formar una banda con varios de sus amigos. Tras graduarse, Lisa decidió posponer sus estudios universitarios. Necesitaba trabajar para mantenerse, así que comenzó a encadenar distintos empleos de medio tiempo. Fue en uno de esos trabajos, en un restaurante, donde conoció a un hombre llamado Alan. Pronto comenzaron a salir, y con el paso del tiempo, formaron una familia. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Finalmente, se mudaron juntos a una casa en una zona tranquila, y se enfocaron en criar a sus hijos. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que llegó octubre de 2012. El día 27, Lisa, de 29 años, salió rumbo a su turno nocturno en el hotel donde trabajaba, junto a su madre. Aquella noche, el hotel organizaba una fiesta de Halloween, y madre e hija la disfrutaron mientras atendían el evento. Al terminar su turno, Lisa decidió quedarse a dormir en casa de su mamá, ya que el camino de regreso era largo. A la mañana siguiente, mientras conversaban sobre la fiesta y hacían planes para la semana, el teléfono de Lisa sonó. Tras una breve llamada, le dijo a su madre que tenía que regresar a casa de inmediato. Se despidió, subió a su auto, y se fue. A su madre le pareció extraño, pero no le dio demasiada importancia en ese momento. Sin embargo, en los días siguientes, la preocupación fue creciendo. Lisa no volvió a llamar. Y eso no era normal en ella. Siempre se mantenía en contacto, sin importar qué tan ocupada estuviera. Su madre trató de llamarla varias veces, pero Lisa no contestaba. Al principio pensó que tal vez estaba saturada de trabajo, pero a medida que pasaban los días sin noticias, esa intuición que solo una madre puede tener se convirtió en alarma. Decidió entonces ir hasta su casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero Lisa no estaba ahí. Quien abrió la puerta fue Alan. Y él, según dijo, tampoco sabía nada de Lisa. Aseguró que el 28 de octubre, un día después de que ella saliera de casa de su madre, discutieron. Según su versión, él salió a comprar cigarrillos, y cuando regresó, Lisa ya no estaba. Pero algo en esa historia no le cuadraba a la madre de Lisa. No podía imaginar que su hija se marchara sin decir una palabra, y mucho menos que abandonara a sus hijos. Entonces, notó algo raro. Mientras hablaba con Alan en el pasillo, vio que el abrigo y las botas de invierno de Lisa seguían ahí, en el closet. Y considerando el frío que hacía, era prácticamente imposible que hubiera salido sin ellos. Fue entonces cuando decidió revisar el resto de la casa. Encontró el collar y la pulsera favorita de Lisa, los que siempre usaba al salir. Pero su bolso había desaparecido. Antes de que se fuera, Alan le mencionó algo más, que Lisa le había mandado un correo electrónico, y que quizá ella debería revisar su bandeja de entrada también. Ya en casa, encendió la computadora, y ahí estaba, un mensaje de Lisa. En él, decía que se sentía cansada y que necesitaba alejarse por un tiempo. Era extraño, pero los correos que vinieron después seguían insistiendo en que todo estaba bien. Durante semanas intercambiaron mensajes, pero sin importar cuántas veces su madre preguntara, Lisa nunca explicó qué había pasado ni dónde estaba. El 16 de noviembre, la madre de Lisa despertó y vio una llamada perdida de su hija. Había entrado a las 2:45 de la madrugada y había dejado un mensaje de voz. Al escuchar su voz sintió un alivio momentáneo, pero al prestar atención a las palabras, ese alivio se transformó en preocupación. Algo no sonaba bien. El mensaje era confuso, desordenado, casi sin sentido. Lisa decía: «Hola, estoy bien. A veces mis semanas se ponen locas, ya sabes, y estuvo tranquilo un tiempo, y de repente pasó esto y en mediodía debería, pero ya regresó y tengo que irme. Te quiero». Nada tenía lógica. ¿De qué hablaba? ¿Quién había regresado? ¿Qué había pasado? La llamada, lejos de calmarla, generó aún más preguntas. Fue en ese momento cuando la madre de Lisa supo que no podía seguir esperando. Fue directamente a la policía.
Contó todo lo que había ocurrido, y se inició oficialmente la búsqueda. Los investigadores, tras hablar con la madre, descubrieron algo más. La relación entre Lisa y Alan nunca había sido estable. Desde antes de tener hijos, ya se habían separado y reconciliado varias veces. Tras el nacimiento de los pequeños, las cosas parecieron calmarse, pero con el tiempo, los problemas regresaron. Uno de los motivos de tensión era que Alan nunca logró mantener un trabajo estable, y eso frustraba profundamente a Lisa. Alan nunca logró mantener un trabajo fijo. Saltaba de un empleo temporal a otro, y a veces simplemente no trabajaba. Esa situación dejó a Lisa con toda la carga económica, obligándola a mantener a la familia por su cuenta. Trabajaba en 2 empleos de tiempo completo, mientras criaba a sus hijos. El desgaste físico y emocional empezó a hacer mella. Lisa había empezado a considerar seriamente terminar la relación, pero al final, decidió quedarse. Por los niños. Cuando los detectives interrogaron a Alan, él admitió que la relación había sido complicada. Dijo que, en los últimos años, él y Lisa habían acordado quedarse juntos solo por el bienestar de sus hijos. Según su versión, Lisa había estado viendo a otros hombres de vez en cuando, y aseguró que lo sabía. Sobre su desaparición, insistió en que no tenía idea de dónde podría estar. Afirmó que no le sorprendía tanto que se hubiera ido, pero lo que no lograba entender era cómo había sido capaz de marcharse y dejarlo solo con los niños. La policía revisó la casa de arriba a abajo, pero no encontró ninguna pista sobre lo que podría haber ocurrido. Luego accedieron a la computadora de Lisa, y ahí descubrieron conversaciones con varios hombres, algunos de ellos de otras ciudades. Esto levantó sospechas. ¿Y si Lisa se había ido con uno de ellos? Los investigadores contactaron a esos hombres, pero todos dijeron lo mismo: no la habían visto, no sabían nada de ella. La policía también intentó rastrear la dirección de correo electrónico desde la cual se habían enviado los mensajes a la madre de Lisa, así como el número desde el que llegó el misterioso buzón de voz. Pero ambos intentos resultaron inútiles. No llevaron a ningún lado. Durante los meses siguientes, las autoridades continuaron buscando pistas y difundiendo el caso en los medios de comunicación. Pero el silencio persistía. Ni una sola señal de Lisa. Eventualmente, los correos dejaron de llegar. Y con cada semana que pasaba, la esperanza de su madre se iba apagando. Muy dentro de ella, había una sospecha que no podía ignorar: Alan. Algo no le cuadraba, pero cada vez que lo mencionaba, la policía le repetía lo mismo. No había pruebas que lo vincularan al caso. Mientras tanto, Alan siguió adelante con su vida. Criaba a sus hijos solo, y finalmente consiguió un empleo estable y bien remunerado. Conoció a un hombre que estaba por abrir una agencia de autos y le ofreció un puesto de tiempo completo. La novia de ese hombre comenzó a cuidar a los hijos de Alan de vez en cuando, lo cual le ayudó bastante. Con el tiempo, Alan comenzó a pensar en rehacer su vida sentimental. Y no tardó en tener una oportunidad. Un día, saliendo del trabajo, una mujer perdió el control de su auto por culpa del mal clima, y lo chocó por detrás. Ella le dijo que su compañía aseguradora cubriría los daños, y como gesto de buena voluntad, le regaló un par de boletos para un partido de hockey. Después del accidente, se mantuvieron en contacto, y Alan empezó a pensar en la posibilidad de comenzar algo serio con ella. Así pasaron 2 años. Parecía que Alan estaba reconstruyendo su vida. Pero Lisa seguía sin aparecer. Sin pistas, sin mensajes. Nada. A principios de diciembre de 2014, exactamente 2 años después de la desaparición de Lisa, Alan viajó por trabajo a otra ciudad junto a 2 compañeros. Mientras estaba allá, recibió una llamada de la policía. Un detective, que acababa de ser asignado al caso, se presentó por teléfono y le dijo algo directo: creía que Lisa ya no estaba viva. Además, tenían una orden para registrar su casa nuevamente. De hecho, ya estaban en camino. Alan estaba sentado con sus compañeros de trabajo cuando recibió la llamada. Según ellos, su rostro se puso completamente pálido. Colgó, pidió un cigarro, y dijo que necesitaba hablar con ellos. Alan confesó. Dijo que 2 años atrás, él y Lisa habían tenido otra discusión. Ni siquiera recordaba que la había detonado, solo que se salió de control rápidamente. Según él, Lisa tomó un cuchillo de cocina y comenzó a amenazarlo. Dijo que ella gritó que podría mandarlo al hospital, que ya había llamado a la policía, y que la acabaría en prisión. Lo que ocurrió después, según sus palabras, fue un borrón. Afirmó que logró arrebatarle el cuchillo, que la empujó al suelo, y que comenzó a ahorcarla. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico.
No sabía qué hacer. Al final, tomó una decisión fría y premeditada. Enterró su cuerpo debajo de la casa y fingió que simplemente se había marchado. Tras contar su versión, Alan volteó hacia uno de sus compañeros en busca de consejo. Sabía que ese hombre había pasado por algo similar. En una ocasión, este colega le confesó que, años atrás, había chocado borracho. Su amigo, que iba como pasajero, murió. Para evitar culpas, lo movió al asiento del conductor. Ahora, Alan buscaba en él una salida. Empezó a analizar sus opciones. Pensó en huir. Consideró contratar un abogado que impugnara la orden de cateo. Incluso mencionó la posibilidad de regresar a Calgary y prenderle fuego a la casa. Pero después se corrigió, dijo que un incendio no bastaría, que tendría que hacerla volar por los aires para eliminar cualquier rastro. En el fondo, Alan sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cualquier plan era arriesgado. Por eso, llegó a una conclusión: su única opción real era escapar. Los compañeros de trabajo de Alan apoyaron la idea de huir. Él empezó a pensar en posibles destinos, en cómo desaparecer. Pero había algo que no había tomado en cuenta. No tendría la oportunidad de llevar a cabo ninguno de sus planes. Porque aquella llamada del detective no fue simplemente un aviso sobre una orden de cateo. En realidad, era el último paso de una operación cuidadosamente planeada por la policía, una operación que llevaba más de un año gestándose. Todo con un único objetivo: hacer que Alan confesara. En 2013, la provincia de Alberta actualizó sus leyes sobre personas desaparecidas, lo que le dio a las autoridades más herramientas legales para profundizar en las investigaciones. Fue justo en ese periodo cuando el caso de Lisa pasó a manos de una nueva división. Y desde el primer momento, pusieron en marcha esas nuevas facultades legales. Una de las primeras acciones fue revisar a fondo la actividad telefónica relacionada con el buzón de voz que Lisa había dejado a su madre. Lo que descubrieron fue inquietante. La llamada provenía de un teléfono prepago, barato, que había estado activo solo durante un mes después de la desaparición de Lisa. Durante ese tiempo, se realizaron únicamente 5 llamadas. Una a la madre de Lisa, y las otras 4, a Alan. El problema era que Alan jamás mencionó esas llamadas a la policía. Nunca. Pero lo más alarmante no fue eso. Fue la ubicación desde donde se hicieron las llamadas. Según los registros del proveedor, todas fueron realizadas desde una torre de celular situada cerca de la casa de Lisa y Alan. Y considerando que, para entonces, Lisa supuestamente ya se había ido, ese detalle encendió todas las alarmas. Los investigadores empezaron a escarbar más profundo en la vida de Alan. Revisaron sus movimientos financieros. Y lo que encontraron fue perturbador. El día que Lisa desapareció, Alan hizo una serie de compras muy sospechosas. Un contenedor de plástico grande, cloro, guantes de goma, cemento, una cubeta, tablas de madera y arena para gato. Este último artículo fue especialmente llamativo. Alan era severamente alérgico a los gatos. No había razón lógica para que comprara ese producto. En conjunto, todo apuntaba a una sola cosa: Alan se estaba preparando para deshacerse de un cuerpo. En cuanto al teléfono que supuestamente Lisa había usado, apareció otra pista. Un cargo hecho con la tarjeta de Alan en Walmart. La tienda había vendido ese mismo modelo de teléfono prepago, idéntico al que se utilizó para las 5 misteriosas llamadas. Y aún con todo esto, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Necesitaban una de 2 cosas: el cuerpo de Lisa o una confesión. Así que idearon un plan arriesgado. Una operación encubierta, cuidadosamente diseñada para meterse en la vida de Alan. El nombre en clave: Aurora. El primer paso fue enviar a una oficial encubierta. La mujer accidentalmente chocó el auto de Alan, lo que derivó en una conversación casual, y eventualmente, en una relación de confianza. Poco tiempo después, ella le presentó a otro oficial encubierto, un hombre que fingía estar por abrir una nueva agencia de autos. Le ofreció a Alan un empleo, y se ganaron su simpatía. Para sostener la mentira, la policía fue más allá. Pusieron en marcha una agencia de autos real. Una fachada completamente funcional. Así, Alan no tendría razones para sospechar. Con el tiempo, se integraron más oficiales encubiertos, todos colocados estratégicamente como empleados del supuesto negocio. Incluso la mujer que cuidaba a los hijos de Alan, también era policía encubierta. Pasaron los meses, y Alan bajó la guardia. Comenzó a confiar en ellos. Fue entonces cuando la policía activó la fase final del plan.
Simularon un viaje de trabajo con Alan y dos de los oficiales encubiertos que fingían ser sus colegas. Durante el viaje, el detective principal lo llamaría para decirle que creían que el cuerpo de Lisa estaba oculto en su casa y que estaban a punto de registrar la propiedad. El objetivo era claro: tomarlo por sorpresa, hacerlo entrar en pánico y que confesara frente a quienes ya veía como sus amigos. Y el plan funcionó casi a la perfección. Ambos agentes encubiertos que viajaban con Alan llevaban micrófonos ocultos. Captaron en audio toda la confesión. Poco después, Alan fue arrestado y trasladado de regreso a Calgary. Mientras tanto, un grupo de investigadores se dirigía a su casa para realizar el cateo. Cabe destacar que la policía ya había registrado la vivienda 2 años antes, incluyendo el sótano, pero en aquel momento no detectaron nada anormal. Esta vez era diferente. Ahora sabían qué buscar, y tenían una lista muy clara de compras sospechosas que podrían guiar su inspección. Examinaron el sótano con otra mirada. Y fue en una esquina donde lo vieron, una plataforma de cemento que desentonaba con el resto del lugar. Tenía la misma altura que la tabla de madera que Alan había comprado 2 años atrás. Era evidente que algo estaba escondido ahí. Comenzaron a desmantelar la estructura, y no tardaron en encontrar un espacio oculto debajo. Dentro, un gran contenedor de plástico, relleno con sal y arena para gato. Y sí, dentro del contenedor estaba el cuerpo de Lisa Mitchell. Aunque el cadáver había estado oculto por 2 años, los métodos que Alan había usado para preservarlo y ocultarlo terminaron siendo su perdición. Paradójicamente, la forma en la que Alan almacenó los restos de Lisa ayudó a conservarlos lo suficiente como para que el médico forense pudiera determinar la causa de muerte. Tal como Alan había confesado, Lisa murió por estrangulamiento. Ahora, la policía tenía todo lo necesario para acusarlo formalmente. Pero al revisar su computadora, descubrieron algo más. Alan había hecho una serie de búsquedas en Internet poco tiempo después de la desaparición de Lisa. Investigaba cómo distintos materiales y condiciones afectaban la descomposición de un cuerpo. Pero eso no fue lo más inquietante. Los correos electrónicos que, en teoría, Lisa había enviado a su madre durante el primer mes de su desaparición, también fueron rastreados. Todos salieron desde la computadora de Alan. Y entonces, los detectives dieron con algo verdaderamente perturbador. Alan había instalado software espía en el celular de Lisa. Le permitía escuchar sus llamadas y grabarlas. Fue así como obtuvo el fragmento de audio que luego usó para dejar aquel confuso mensaje de voz. Este hallazgo cambió por completo la narrativa. Sugería que el asesinato no fue un arrebato momentáneo, sino algo planificado, algo premeditado, lo cual contradecía directamente lo que Alan había dicho durante su confesión. Aún así, demostrar ante un tribunal que Alan había planeado el asesinato con antelación era extremadamente difícil. Al final, la fiscalía decidió reducir el cargo a homicidio en segundo grado, lo que implicaba una condena menos severa. El abogado de Alan también le recomendó aceptar el acuerdo y declararse culpable. Era la mejor forma de evitar un juicio por asesinato en primer grado. Pero incluso entonces, Alan siguió insistiendo en que actuó en defensa propia. Aseguró que había sido víctima de violencia doméstica durante años, que Lisa lo había agredido físicamente en múltiples ocasiones. La fiscalía, en cambio, argumentó que Alan había planeado el crimen meticulosamente y que luego dedicó años enteros a encubrirlo. Pero en el juicio, el juez determinó que no había pruebas suficientes para condenarlo por homicidio en segundo grado. Alan fue declarado culpable de homicidio culposo, manslaughter, y condenado a solo 7 años de prisión. La indignación fue inmediata. La fiscalía apeló, y el tribunal les dio la razón. La condena fue revisada y extendida a 10 años en total. Pero incluso ese castigo fue insuficiente para la familia y los seres queridos de Lisa. Lo peor estaba por venir. A pesar de la condena, Alan fue puesto en libertad anticipada tras cumplir solo 5 años. La noticia desató una nueva ola de enojo entre quienes pedían justicia para Lisa. Sin embargo, la libertad le duró poco. Alan violó las condiciones de su libertad condicional y fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta su liberación oficial en 2022. Aunque el castigo pareció absurdamente leve, el caso marcó un triunfo notable para las fuerzas del orden. Durante un año entero, un equipo de agentes encubiertos se infiltró en la vida de Alan, ganándose su confianza y llevándolo, paso a paso, hacia una trampa meticulosamente diseñada. Fue ahí donde finalmente confesó el oscuro secreto que había guardado durante años. Después del arresto de Alan, los hijos de Lisa fueron puestos bajo la tutela de su abuela materna, y desde entonces viven con ella.